Al teléfono estamos en comunicación telefónica con Jerónimo Echeverri, quien es licenciado en Economía y miembro del CREVA, quien ya pasó a saludar. Jerónimo, buen día. Joaquín Moral te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos y bueno, ya consultarte respecto a este número que han arrojado en su informe mensual respecto al IPC de agosto, bueno, un 5,3%, ¿qué es lo que ha arrojado este número? Sí, como bien lo marcás, hay una desaceleración respecto del guarismo del mes anterior. Tenemos una inflación acumulada en lo que va del año 48,3%, y un interanual de 65,5%. Y bueno, sí, respecto del mes anterior hubo una baja de aproximadamente un punto. Había sido un mes muy complicado en lo que tiene que ver con precios. 6,2% nos había dado el indicador el mes pasado, uno de los más altos de los últimos años. Así que bueno, este mes por ahí lo que estamos viendo es un poco, pasó la tormenta, digamos, del mes pasado y un poquito más tranquilo. Dentro de los capítulos que componen el índice, por ahí destacar lo de indumentaria, que estuvo alrededor del 9%, un capítulo que viene siendo de los más movidos, digamos, dentro del índice que confeccionamos en el CREVA. Y también, bueno, bienes y servicios varios, también alrededor del 7%. Y para destacar también alimentos y bebidas, otro de los capítulos que más nos interesa, por múltiples razones, bueno, 6% nos dio en este mes. Y bueno, más allá de la desaceleración que comentaba, como todos sabemos, este es un año inflacionario, en materia inflacionaria, superó las expectativas de absolutamente todos al inicio del año, ¿no? Porque ya estamos en, por ejemplo, una inflación núcleo, que es la que más nos hace, digamos, preocupar, entre comillas, ¿no? Que acumula más del 50% en lo que va del año y está sobre el 70% en términos interanuales. Sí. Entonces, bueno, son datos que por ahí no esperábamos ver al inicio del año y con el correr del mismo se van materializando y bueno, para seguirlo de cerca, porque, bueno, son procesos que de a poco se van desarrollando y son masivos, ¿no?, para el poder adquisitivo de la gente. Sí, Jerónimo, bueno, mencionabas ahí la cuestión de los capítulos con mayores incrementos, indumentaria, bienes y servicios, alimentos. Bueno, consultarte cuáles son por ahí los motivos que impulsan estas subas. Bueno, a ver, tenemos mucho cambio de temporada en lo que es indumentaria. De a poco viene entrando la nueva temporada, ¿no?, con el cambio hacia la primavera. Esto modifica mucho lo que tiene que ver con precios de indumentaria. En lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, un poco es la inercia también que venimos viendo a lo largo de los meses. Hay mucha variación en lo que tiene que ver con bienes y servicios alimentarios, ¿no?, pero estacionales, lo que tiene que ver con verduras, frutas, lácteos, bueno, distintos productos que están en este capítulo, que tienen variaciones muy grandes, de 2 dígitos en muchos casos. En el informe están bien los detalles, por ahí no tiene mucho sentido entrar en tantos números para que la gente no se pierda, pero digo, cuestiones estacionales en algunos casos, y en otras cuestiones más estructurales que tienen que ver con el proceso que estamos viviendo, de un poco cuestión monetaria, ¿no?, de años previos. La pandemia hizo que digamos, hubo un poco de desorden en lo que tiene que ver con las cuentas públicas. Y eso repercutió bastante en lo que estamos viendo en este momento, junto con también cuestiones ligadas
al conflicto internacional de Rusia y Ucrania. Bueno, varias aristas se combinaron para que tengamos hoy este escenario, ¿no? Buen día, Jerónimo. Mauro Senesi saluda de este lado. Y mencionabas ahí cuestiones estructurales. Con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía se conocieron algún tipo de recortes en el gasto, ahora anuncios de ingresos de dólares con distintos créditos con bancos multilaterales que estaban trabados al principio. Recuerdo una dura pelea entre Silvina Batakis y Claver Carone, quien era el presidente, o quien es el presidente del BID. ¿Crees que estos nuevos mensajes que se le están dando al mercado pueden llegar a bajar un poco las expectativas devaluatorias y así ponerle menos, o por lo menos que haya menos condimento para la inflación en los meses que quedan del año? Puede ser, a ver, perdón. Lo que vos marcás fueron algunas medidas que se fueron anunciando con la llegada del nuevo ministro. Algunas con más relevancia que otras, pero a ver, básicamente acá lo que nos interesa es en primer lugar poder cumplir con las metas que están establecidas con el acuerdo con el Fondo Monetario. Sin eso, digamos, macroeconómicamente hay varias cuentas que no cierran, entonces ese es el principal motivo por el cual el ministro tiene que lanzar esas medidas, algunas más efectivas que otras. Por ejemplo, lo relacionado con el dólar soja y demás, en principio no habría tenido el impacto que se esperaba, pero bueno, en otras áreas, como vos decís, en el anuncio, por ejemplo, de algunos recortes de gasto y demás, ha ayudado un poco a que las metas fiscales se puedan cumplir, digamos, sin mucho espacio tampoco, pero cumplidas al fin y al cabo, habilitan estos fondos que precisamente, valga la redundancia, el fondo nos va a girar en unos días, si es que todo sale bien, que estimamos que así sea, para poder engrosar un poco las reservas, que son por ahí el punto más débil hoy de lo que tiene que ver con el programa macroeconómico y la situación macro de Argentina, ¿no? Que tiene reservas en estado bastante delicado. Y bueno, por eso también estamos viendo un poco el aumento del ritmo de devaluación, de depreciación del tipo de cambio, que bueno, se ha acelerado en estos últimos días, porque bueno, el Banco Central está con una escasez de dólares importante y no puede dejar que el tipo de cambio se siga atrasando conforme los precios van aumentando, ¿no? Porque en paralelo vemos que la inflación no cede y esto complica varias áreas, ¿no?, que tienen que ver con esto. Desde el CREO, informamos que realizan otros índices, aparte obviamente quizás el más mediático siempre suele ser el IPC, pero también ahí tienen allí un índice salarial y de actividades. ¿Cómo estiman que va a dar esos números, especialmente el salarial, entendiendo que hemos tenido un julio y un agosto en tema de inflación con números, la verdad, alarmantes y preocupantes, y que llegan y que duelen incluso, porque sabemos que hay incluso subas en sectores tan sensibles y con mayor preponderancia como es el tema de alimentos? Sí, a ver, sobre fin de mes vamos a estar publicando el índice de salarios, como bien marcás, de julio-agosto, el bimestre de julio-agosto. Sí, en julio la realidad es que con la inflación encima del 6%, hubo una baja del salario real, el poder adquisitivo del salario, y creemos que en agosto puede haber llegado a compensar un poco esa baja con la desaceleración que comentábamos al inicio de la nota. Pero bueno, en términos, digamos, generales, lo que tiene que ver con el salario en Bahía está en una situación de un poco mejor en términos comparativos si se compara con el indicador que confecciona el INDEC, pero tampoco estamos hablando de números muy relevantes, muy significativos, lo que implica que en cualquier salto inflacionario que se produzca va a golpear el bolsillo de los trabajadores, eso está claro, ¿no?
Y ya una última que te hago de mi parte, mencionabas un desorden que se había realizado en la cuestión monetaria 2020 y 2021 principalmente. ¿Cómo proyectan en el 2022 esta cuestión, entendiendo que por lo que se sabe, ha habido buena renovación en tema de deuda de pesos en las últimas licitaciones que ha llevado adelante el Ministerio de Economía? ¿Y qué proyecciones hacen para el 2022? Si se puede cumplir incluso la meta que se tenía fijada con el FMI respecto a la emisión monetaria, que sabemos que es uno de los tantos afluentes, quizás de los principales, a lo que tiene que ver con toda la inflación. Sí, a ver, como lo comentabas, las últimas colocaciones fueron bastante satisfactorias, superaron los montos que tenían que renovarse y por un monto holgado, digamos, se colocaron un 80% más de pesos que lo que se necesitaban. El tema es que eso, digamos, también ayudado por cuestiones regulatorias que el Banco Central impone a los bancos comerciales. Entonces, no diría que es una renovación tan amigable, digamos, por decirlo en algunos términos, sino un poco más bien obligada. Pero más allá de eso, en lo que queda del año va a tener que buscar financiamiento neto por casi 800.000 millones de pesos. Y una de las cuestiones que vos preguntabas, lo que, digamos, comprometió el nuevo ministro es a no utilizar más adelantos transitorios por parte del Banco Central hacia el Tesoro, lo cual, si de cumplirse, va a tener un impacto importante, sobre todo en las expectativas a futuro, porque en este contexto que no hay financiamiento externo y hay que buscar el financiamiento dentro del país, esta es la única herramienta que nos queda, y se especulaba con que de no conseguirse ese financiamiento se iba a recurrir a emisión por parte del Banco Central, con las consecuencias que por ahí puede tener sobre expectativas de mediano y largo plazo, ¿no? Bien. Jerónimo, ya para finalizar, consultarte respecto al IPC, ¿qué proyecciones tienen ya para los meses que vienen? Mira, un ejercicio que podemos hacer, digamos, viendo, cómo se desarrolló la inflación en los primeros 8 meses del año, lo que estamos viendo es que de darse una dinámica similar a la que registramos en lo que va del año, se podría llegar a una inflación de aproximadamente el 80%, lo cual no implica que esto sea certeza, sino, de suceder lo mismo que hemos visto hasta acá, podríamos terminar en valores de este estilo. Pero es difícil de asegurar, porque en los próximos meses, como todos sabemos, viene la actualización de varias tarifas de servicios públicos, conforme lo anunciado, ¿no?, de la gradual reducción o eliminación de algunos subsidios, según sea el caso de cada hogar o cada particular, y eso va a impactar obviamente en el índice de precios, y veremos cuál es la magnitud de este impacto a fin de cuentas, ¿no? Eso lo vamos a saber dentro de un tiempo, cuando sucedan estos reajustes, digamos, en las tarifas. Bien, perfecto. Jerónimo, te agradecemos esta comunicación y este contacto aquí con el EU3. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Ahí pasaba entonces la palabra de Jerónimo Echeverri, economista, miembro del CREO, hablando un poco del IPC de este agosto que pasaba.